nosotros pensamos cuando leemos la Biblia que el mensaje de la Biblia, sobre todo las cosas que son de reprensión, que son de reproche, que son de disciplina, que se las aplicamos a otra persona. Nunca estamos pensando en primera persona, si como le dijeron al Señor Jesucristo cuando Él dijo que uno de los 12 lo iba a entregar. Empezaron a preguntarse unos a otros, ¿seré yo, Señor? A veces no pensamos así. Está como aquella anécdota del rey de la selva que hacía sus reuniones y se juntaba a todos los animales y les daba un discurso. Después del discurso se le acercaba el sapo y le decía: señor predicador, qué buen discurso, le cayó bien a la jirafa por buchona. Y así se iba, nunca se lo aplicaba a él, hasta que llegó el momento en que en esa reunión solamente estaba el sapo, los demás no habían asistido. Y el tema era para los bocones. Así dice el predicador: ¿para dónde se me hace el sapo? Aquí le echó a los bocones hasta donde más no. Al final se le acerca el sapo y le dice: señor predicador, qué bonito sermón. Lástima que no estuvo el cocodrilo. El cocodrilo le quedaba a él exactamente por bocón. Ni siquiera así pudo agarrar el predicador al sapo. Así suele suceder muchas veces con los mensajes, con los sermones predicados de la palabra santa de Dios. Estamos pensando en otras personas que se les puede aplicar, sobre todo aquellas cosas, repito, que son de disciplina, que son de reproche o que son de cambios de vida. En este caso, el mensaje a las 7 iglesias de parte de nuestro Señor Jesucristo es un retrato del mensaje a las iglesias de todos los tiempos. Generalmente en el libro de Apocalipsis los números son simbólicos. El 7 significa lo completo, lo perfecto, lo cabal. Creemos que al tomar el número 7 para mencionar 7 mensajes a las 7 iglesias, más que desde el punto de vista literal, está hablando desde el punto de vista simbólico. Es como si se dijera: estos mensajes que le daré a las 7 iglesias en realidad son para todas las iglesias de todos los tiempos. Si es que la iglesia de determinado tiempo se parece exactamente con la iglesia a la que le estoy mandando ahorita el mensaje. A todos nos gusta que nos digan cosas buenas y que nos alaben o nos ensalcen, pero no nos gusta cuando nos dicen lo que estamos haciendo mal y en lo que tenemos que cambiar para hacer el bien. Por eso, hermanos, el tema ya lo mencionaba nuestra hermana: el mensaje de Dios a la iglesia de Pérgamo y a todas las iglesias que son como ellas. Y está basado este mensaje en Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Les pido que mantengan la Biblia abierta en este pasaje, Apocalipsis 2, 12 al 17. Y aquí encontramos varias cosas. En primer lugar, encontramos la presentación de Dios. El verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Le escribe al pastor de la iglesia para que el pastor le dé el mensaje a la iglesia.
Aquí el ángel de la iglesia se refiere al pastor. Parte del ministerio pastoral en una iglesia es presentar el mensaje de Dios. El pastor presenta el mensaje de parte de Dios a la iglesia. Ese es uno de sus ministerios principales. El pastorado incluye mucho, pero parte de su ministerio principal es dar el mensaje de parte de Dios a la iglesia. Y nosotros ya tenemos el mensaje de parte de Dios a la iglesia en toda la Biblia. Ya no tenemos que estar recibiendo revelaciones extras. Ya no tenemos que tratar de obtener ese mensaje en otras cosas que no sea la palabra santa de nuestro Dios. Se presenta también Dios como el que tiene la espada de dos filos. ¿Para qué sirve la espada? Para cortar y aún para desmenuzar. Dios con esto le está diciendo a la iglesia que se enmienden, que se pongan bien, porque Él está listo para entrar en acción. Siempre que ustedes lean un mensaje a estos 7 mensajes, en la presentación de Dios ya nos está diciendo de qué va a ser el mensaje que Dios les dará, lo que sigue después de esto. La espada de dos filos, dice Dios, como después lo vamos a ver un poquito más adelante. Si no se arrepienten, vendré contra ellos y pelearé con la espada de mi boca. Entonces, hermanos, esta presentación es muy importante porque tiene un mensaje de parte de Dios a la iglesia y tiene en parte ya lo que Dios va a hacer si la iglesia no se enmienda en las cosas que está haciendo mal. Pero también encontramos el mensaje sobre lo bueno de la iglesia en el verso 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Les dice 3 cosas a la iglesia que conoce sus obras. Yo conozco tus obras. Nos preguntamos, ¿Dios conocerá las nuestras? Hasta en lo más mínimo de lo que hacemos. Antes que esté la palabra en nuestra boca, decía el salmista, tú ya la conoces, Señor. Él sabe cuál es nuestro comportamiento, aún en los más mínimos, en las más mínimas cosas que hacemos y en lo más recóndito que las hagamos, Dios las ve. Por eso, como les he platicado de ese borrachito que entró a la cantina siendo cristiano y que pensando él se cuidaba que no lo vieran algunos hermanos en la iglesia, ya cuando entraba a la cantina y se emborrachaba, pues ya no le importaba poco quien lo viera. Pero en eso un cristiano al verlo que iba a entrar a la cantina se esconde y entra a la cantina el cristiano y el otro entra detrás de él, pide la cerveza y antes que se la tomara le pone el otro cristiano la mano en el hombro y le dice, hermano, usted ya vio hacia los lados a ver si nadie lo veía, pero ya vio hacia arriba. Nomás eso le dijo y se salió. Y dice este hermano como testimonio, mejor me hubiera dicho cualquier otra cosa. Yo ya no me tomé la cerveza, allí la dejé, la pagué solamente y allí la dejé. Nunca más tomé bebidas embriagantes. A veces, hermanos, nosotros nos cuidamos de la gente, nos cuidamos de los hombres. Y que de Dios, dice Dios, yo conozco tus obras. Dios conoce hasta lo más mínimo de lo que la gente hace. También les dice que moran donde está el trono de Satanás. Hoy día difícilmente escaparemos o escapará uno
de morar en donde no tenga el trono Satanás. Vivimos el aumento de la maldad en donde quiera, en el trabajo, en la escuela, en donde andemos. El aumento de la maldad, hermanos, es una de las profecías bíblicas. Se está cumpliendo ampliamente en nuestro tiempo. En aquel entonces, ellos moraban en un lugar en donde el pecado y la maldad reinaba, en donde Satanás estaba gobernando a la gente, a la mayor parte de la gente. También les dice que a pesar de esto, no negaban la fe en Cristo, ni siquiera en los peores momentos. Les dice en donde ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Se cree que este hermano era pastor de la iglesia y había muerto por su fe en el Señor. Debe decirse estas cosas positivas de nosotros hoy día. Esto y más debiera decirse de nosotros. Moramos en donde Satanás reina. Pecado aquí, pecado allá, maldad aquí, maldad allá. Dijo Cristo, están en el mundo, pero no son del mundo. Padre, yo te ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También, hermanos, encontramos la queja de Dios sobre la iglesia. Versos 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Parece que esta iglesia estaba de acuerdo con el pecado que cometía Balaam. Queremos nosotros saber qué clase de pecado es. Vayámonos a Números capítulo 25. Los versos 1 al 3 que ya leía nuestra hermana. Aquí estando dirigiendo, quiero recordárselos, dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar contra las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a lo sacrificado de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si leemos el capítulo 31, versos 16, aquí nos dice con toda claridad quién era el que incitaba al pueblo de Israel a hacer esto. 31:16 dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Este pecado de Balaam consistía en tomar mujeres extranjeras para casarse. Consistía también en fornicación con sus dioses, adorándolos, y esto por consejo de Balaam. Parece que esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, la que estamos considerando acá en el Nuevo Testamento, también estaba de acuerdo con la doctrina de los nicolaitas. Esta doctrina consistía en permitir a los cristianos algunas prácticas inmorales. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 15, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice Dios.
Los nicolaitas se mencionan en dos versos del capítulo 2 de Apocalipsis. Verso 6 y verso 15, como ya le leí el verso 15. El verso 6 del capítulo 2 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y parece que su doctrina se menciona en el capítulo 2, verso 20 al 25 de Apocalipsis. Capítulo 2, verso 20 al 25 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Parece ser que esta era la doctrina de los nicolaitas. Incitaban a fornicar, incitaban a las cosas ocultas, a muchos dentro de la iglesia. La diferencia del mensaje de Dios a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Tiatira es precisamente que la iglesia de Pérgamo estaba de acuerdo o permitía la doctrina de los nicolaitas, mientras que la iglesia de Tiatira no estaba de acuerdo con esta doctrina y la refutaba. Cuidémonos, hermanos, de estas malas cosas para que este mensaje no se nos aplique. Acuérdense, hermanos, que el mensaje de Dios a las 7 iglesias se va a aplicar ya sea a nivel de iglesia o ya sea a nivel particular, de acuerdo al parecido que nosotros tengamos con esa gente, con aquellos que formaban la iglesia en aquel entonces. También encontramos mandamiento y advertencia de parte de Dios para la iglesia, verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El mandamiento es, por tanto, arrepiéntete. La advertencia es, pues si no vendré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. En este ejemplo encontramos con claridad que Dios no es cómplice de pecado y que Dios castiga el pecado si el que lo comete no se arrepiente y se aparta de él. ¿Cuántas veces pensamos nosotros en las iglesias que la gente puede estar pecando, puede estarse desviando, puede estar cometiendo cosas y que no le va a venir nada? Como si Dios no existiera o como si Dios estuviera en forma impávida. Cuando Dios está viendo todo y está viendo los pensamientos, los sentimientos y el comportamiento del hombre. Y Dios nunca será cómplice de pecado. Recuerdo, hermanos, el pecado que estaba cometiendo la iglesia de los Corintios en el tiempo del apóstol Pablo, que tenían un adúltero en la iglesia y que se había metido con su madrastra, la esposa de su padre,
Y les dice el apóstol, les escribe: yo ya de lejos he juzgado este caso. Ustedes están muy tranquilos como si no pasara nada. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y traten este caso y entreguen a Satanás a esta persona para destrucción de su carne. Yo ya lo he juzgado de lejos. Ahora a ustedes les toca reunirse y solucionar este problema de pecado dentro de la iglesia. Tengamos mucho cuidado como iglesia y como personas en lo particular. La espada que encontramos en la advertencia es la misma de la presentación en el verso 12. Le dice el Señor en la presentación: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y le empieza a dar el mensaje a la iglesia. Nosotros hoy día no debemos engañarnos pensando que los pecados no dañan a la gente y que no traerán graves consecuencias si no se abandonan. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas le dice a la iglesia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y también encontramos, por último, en este mensaje, la conclusión del mensaje de Cristo a la iglesia en el verso 17, Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En la conclusión les dice 2 cosas el Señor: que oigan su mensaje, es decir, que lo practiquen. Aquí la palabra oír no es como ahorita. Por ejemplo, ahorita ustedes están recibiendo una información del mensaje, pero oír el mensaje es llevarlo a la práctica, es hacer aquellas cosas que al Señor le agradan. También les dice que venzan para que puedan recibir 3 cosas. Dice con claridad el verso: al que venciere. Fíjense, hermanos, aprendamos una cosa: las promesas de Dios a su pueblo, la mayoría están condicionadas. Por ejemplo, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el que no se va a perder? La promesa es que no se va a perder, que tendrá vida eterna. ¿Pero quién? Aquel que cree en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Contra quién, o más bien, a quién Dios va a abrir la ventana de los cielos y va a vaciar bendiciones hasta que sobreabunden, de acuerdo a la promesa? A los que traigan los diezmos al alfolí. Y así puedo irme de promesa en promesa. Y ustedes sabrán que siempre Dios pone requisitos para que la promesa pueda cumplirse. Si la gente no llena los requisitos que Dios pone, la promesa tampoco se cumple. Por eso, hermanos, aquí encontramos: al que venciere, este es el requisito: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Para los que venzan, les dice que van a recibir 3 cosas: comer del maná escondido de Dios. Esto no debemos tomarlo literal, que pensemos que por allá Dios tiene una clase de comida que vamos a comer. Lo que significa es la provisión de Dios
En el cielo ya no habrá hambre, ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá tristeza ni dolor. Ya no vamos a tener necesidad de comer físicamente hablando, lo que significa que Dios es el proveedor de todas las cosas. El que venza estará conmigo, yo le estaré proveyendo todas las cosas, le dice Dios. También le dice que va a recibir de parte de él, de Dios, una piedrecita blanca. Esto es un reconocimiento por su santidad. Un reconocimiento. La piedrecita blanca, lo blanco, acuérdense que simboliza la santidad ante la presencia santa de Dios. ¿Sí? Recibir un nombre nuevo, también les dice que van a recibir un nombre nuevo de parte de Dios, escrito en la piedrecita blanca, el cual nadie conoce, solo aquel a quien se lo dé. Quizás signifique este nombre que la santidad es personal y que la recompensa de parte de Dios también es personal. Cada uno tiene que vivir la santidad de Dios y cada uno recibirá personalmente la recompensa por vivir esa santidad. No significa que por ahí esté una piedrecita literalmente hablando y abramos y adentro de la piedrecita un hombre hasta escondidito por allá hasta que lo estemos viendo y lo conozcamos. No, está hablando de lo que la persona es aquí en la tierra y cómo Dios se complace por lo que la persona es y cómo Dios lo va a recompensar. Entonces hay que oír el mensaje y hay que ser vencedores en contra del pecado y de la maldad. ¿Qué hacer en relación a este tema? Les voy a enumerar 4 cosas que los invito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a que hagamos de acuerdo a este mensaje. Primero, Dios se agrada de que hagamos el bien y le obedezcamos. Hay que hacer el bien y desechar el mal. No hay que estar de acuerdo con el que hace lo malo. No importa que sea mi hermano, no importa que sea mi esposa, no importa que sea mi hijo, no importa que sea mi mejor amigo, no importa que sean mis compañeros de trabajo, no importa que sea quien sea, hermano, en donde se manifiesta el mal, Dios está en contra de él y nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos estar en contra también del pecado y de esa maldad. Segundo, Dios aborrece el pecado y debemos combatirlo dentro de la iglesia. No debemos fomentarlo. Al contrario, debemos combatirlo, sea a nivel de iglesia o en lo particular, pero nunca estar de acuerdo con el que peca y con quien lo comete. Nunca, hermanos. Dentro de lo que podamos, es la parte más difícil dentro de una iglesia. Hay partes muy fáciles, hermanos, amémonos unos a otros. Perdonémonos unos a otros, animémonos en la fe unos a otros, seamos condescendientes los unos con los otros, el más fuerte ayude al más débil. Hay cosas muy bonitas y muy hermosas dentro de la iglesia que debemos hacer, pero cuando llegamos al momento de la disciplina, cuando llegamos al momento en que también debemos ponernos bien como iglesia y no fomentar el pecado y la maldad en quien los está cometiendo, y pecados que cometan que merezcan disciplina de parte de Dios dentro de la iglesia, que la iglesia actúe, que no se quede impávida, porque entonces el mensaje que Dios le da para estos casos a las iglesias se está aplicando directamente también a nosotros. En tercer lugar, todo pecado necesita arrepentimiento y abandono para que Dios lo perdone y podamos estar bien con Dios. Si no lo hacemos, las consecuencias o pecados nos alcanzarán. Le dice Dios a la iglesia, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y en cuarto lugar, recordemos también que el vencedor dentro de la iglesia tendrá grandes recompensas de parte de Dios. Por tanto, todos debemos ser vencedores. No hay que programarnos, hermanos, para ser derrotados dentro de la iglesia del Señor. Dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Usted que le pertenece al Señor y que el Espíritu Santo de Dios mora en usted, debe ser vencedor porque Cristo fue vencedor. No tenemos por qué programarnos a ser derrotados por el pecado, por la maldad. El pecado debe ser un intruso dentro de la iglesia o dentro de nuestra vida. Y tan pronto llegue por las razones que sean, hay que arrepentirnos y hay que apartarnos de ese pecado para que las consecuencias de esos pecados pues no nos alcancen en este. Yo sé que hay pecados que Dios perdona el pecado y las consecuencias pues siguen allí, como por ejemplo pensemos el pecado de adulterio. Una persona adultera engaña a su esposo, engaña a su esposa y el esposo le perdona. Pide perdón a Dios, pide perdón a la iglesia. Llega el momento en que la iglesia también, desde luego que Dios también le perdona. Pero hermanos, las consecuencias a veces son desastrosas. Si fue el pecado que cometió el esposo, para que la esposa le agarre confianza a esa persona, va a ser muy difícil. Siempre estará la infidelidad presente allí, y para que le vuelva a tener confianza. Y a veces, hermanos, y eso es en el dado caso que la esposa le llegue a perdonar al esposo, pero a veces, hermanos, hasta llegan al divorcio, se separan, los hijos no hayan con quién irse, unos para allá, otros para acá, se hace estrago dentro de la familia. Un pecado que se cometió, aunque Dios lo perdonó, aunque la iglesia lo perdonó, y aun cuando haya perdón dentro de la pareja en ocasiones, a veces el perdón no es tan profundo para tratar de sucumbir las consecuencias del mismo pecado. Así que, hermanos, pues tengamos cuidado. Dice la Biblia en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Estamos contentos con hacer solo algunas cosas buenas? ¿Nos preocupamos por las cosas malas que otros hacen o nosotros hacemos? ¿Cómo consideraremos el pecado en nuestra vida o en la vida de la iglesia? ¿Terrible, peligroso o no? Al fin, dicen muchos, todos somos pecadores. ¿Quién está exento de pecado? El que está exento de pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y se autojustifican con situaciones de esta naturaleza para fomentar el pecado o para cometer el pecado. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? ¿Cómo consideramos el pecado de otros dentro de la iglesia? ¿Lo combatimos o estamos de acuerdo con ellos y aún los apoyamos? Cuando hay pecado hay que arrepentirse y apartarse del pecado. Y hay que programarnos, hermanos, para ser vencedores por medio de Jesucristo. Dice la Biblia que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere recompensarnos. Él no es un Dios que se complazca en el castigo o la disciplina a sus hijos. No. Dios se complace ampliamente de las cosas buenas que sus hijos, y cuando sus hijos se colocan dentro de su voluntad, dentro de lo bueno, para Dios es una complacencia. Y le duele mucho cuando sus hijos se empiezan a apartar. Por eso dice que cuando Balaam dio al pueblo de Israel a cometer fornicación en contra de los dioses paganos de Baal Peor, dice que Dios se molestó mucho y vino una gran mortandad al pueblo. Miles de personas murieron por causa de ese pecado. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque digno eres de ello.
te damos muchas gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, dice la Escritura. Pero te agradecemos también porque eres un Dios santo, eres un Dios justo, eres un Dios que no te complaces con las cosas malas que comete el ser humano. Nosotros, tus hijos, ya hemos sido perdonados los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros para condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero Señor, vivimos en un mundo en donde sigue existiendo el pecado y nosotros mismos tenemos todavía un cuerpo de pecado. Ayúdanos para que podamos crucificar la carne con sus pasiones y deseos y podamos, como dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ayúdanos para que podamos amarte, podamos amar las cosas tuyas, lo bueno y lo malo en donde esto se manifieste. Padre, ayúdanos también a no estar de acuerdo con ello. Bendice a la iglesia, tú mejor conoces a cada uno de los presentes aquí, sabes cuál es su vida, qué piensan, qué sienten, qué actúan. Puede ser que nosotros conozcamos algunas cosas generales, pero sean demasiado pocas para los que en realidad tú conoces. Tómanos en tus manos, si estamos haciendo lo malo en algunas áreas de nuestra vida, o ayúdanos a que podamos apartarnos de ello, podamos arrepentirnos y cambiar de vida. Si alguien está haciendo lo malo y nosotros estamos siendo condescendientes y participantes en eso malo, por lo menos pecando de pecado de omisión, Dios, ayúdanos también para que podamos de alguna forma ayudar a nuestro hermano para que no siga cometiendo este pecado, pero no estar de acuerdo con las cosas malas que se cometan. Ayúdanos, estamos ante ti y muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.